Miércoles 27 de diciembre. Soy el Padre José Enrique. Antes de comenzar la palabra, como siempre, vamos a invocar al Espíritu Santo con esta oración que hemos aprendido de Mariam de Belén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, inspírame. Amor de Dios, consúmeme. Por el buen camino, guíame. María, Madre mía, socórreme. Con Jesús, bendíceme de todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, presérvame. Hoy la Iglesia celebra la fiesta del apóstol San Juan. ¿Qué nos puede decir hoy el apóstol a nosotros, cristianos del siglo XXI? Mirad, dice el Evangelio, el Evangelio y el evangelista nos lo narra él mismo, que María Magdalena fue a avisar a Pedro y a Juan que no estaba el Señor, se lo habían llevado. Dice que los dos corrían, ¿verdad? Juntos, Pedro y Juan, pero Juan, al ser más joven, llegó antes. Dice el evangelista, él mismo, dice, al asomarse, dice que se asomó, no entró, dice, al asomarse, vio que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos, llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y comprobó que las vendas estaban allí, las vendas de lino. También estaba el paño colocado sobre la cabeza, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces, al final, el que había llegado primero, él mismo, entró, vio y creyó. Mirad, ¿cuál es esta causa? María Magdalena vio lo mismo que Pedro y que Juan. Sin embargo, María Magdalena vio y no creyó en esos momentos. Pedro vio y no creyó en esos momentos. Y Juan vio y creyó. ¿Cuál es la causa? Mirad, puede que haya más, pero yo reflexiono algunas y las comparto con vosotros. En primer lugar, todo es gracia. Aquí nadie se tiene que apuntar ni atribuir ningún mérito. En segundo lugar, cada persona tiene su momento determinado, escrito en la historia. Juan vio y creyó en ese momento. María Magdalena, como nos dice el Evangelio, unas horas después, dice que los discípulos se quedaron y regresaron y María se quedó allí llorando, vio al hortelano, etc. Lo que sabemos del Evangelio, supongo que lo sabréis, ¿verdad? María Magdalena creyó unas horas después y Pedro un tiempo después. Cada uno tiene su momento, ¿verdad? Porque Dios es un misterio. ¿Quién va a entender los designios de Dios? Quizá, digo yo, es muy posible, es muy probable para mí, que Pedro era aquel apóstol impetuoso, porque Jesús, el Señor, amaba igual a Pedro, a Santiago y a Juan, parece a todos, ¿verdad? Pero de manera un poquito más especial. Parece a estos tres que se los llevaba a momentos determinados muy importantes de la vida de Jesús el Señor. Cuando la resurrección de una niña, ¿recordáis? Cuando la transfiguración en el huerto de los olivos. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué dijo Juan el Evangelista en la última cena? No dijo nada, ¿verdad? ¿Qué dijo Pedro en la última cena? Pues el ímpetu, yo te seguiré, si estos te niegan, yo no te negaré, yo sacaré la espada, ¿verdad? Y Juan el Evangelista era aquel que reflexionaba, porque mirad, ¿quién va a entender a Dios? Yo, un pobrecillo hombre, sus designios, yo voy a entenderlos, pero seré atrevido. Dice la Santísima, cuando se perdió Jesús en el templo y lo encontraron, tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía ocuparme de los asuntos de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que Jesús les decía. Si la Santísima, su misma madre, carne de su carne, sangre de su sangre, no entendía a su hijo, ¿cómo yo, un pobrecillo, voy a entenderlo? ¿Cómo le voy a dar explicaciones a Dios? ¿Verdad? Y la Santísima,
guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón, como San Juan. Como San Juan. Pedro era aquel, y Juan era el reflexivo. Mirad lo que nos dice. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nuestras manos palparon y lo que hemos contemplado. Ahí está el secreto, en la contemplación. Mirad, un ejemplo, o varios ejemplos. Dios es siempre Dios. Y nosotros no debemos de pedirle explicaciones. Otra causa. Si Dios es Dios, dejemos que Dios sea Dios y que se manifieste como Él quiera. La causa que quería comentaros. La Sagrada Eucaristía. Por nuestros sentidos, nosotros creemos lo que hemos visto, lo que hemos oído, que es pan y es vino. Sin embargo, la fe nos dice que es Jesús el Señor, su cuerpo y su sangre. Os he dicho, después de más de 16 años de sacerdote, poquitas personas, pero alguna me ha comentado que cuando tomaba el cuerpo de Jesús, era carne, su textura, su todo. Y cuando tomaba un poquito del vino de Jesús, sabía sangre, olía sangre, experimentaba sangre en su boca. Me han dicho poquitas personas, pero me lo han dicho. Mirad, prefiero caminar por el camino de la fe, pan y vino. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas más místicas, que el Señor le revela estas causas más profundas, sufren más, son más incomprendidas, reciben más ataques del demonio, porque la vida mística es durísima. Juan de la Cruz, para llegar al todo, caminemos por la nada. Cuando hay alguna manifestación así un poco más especial, nada, baja, nada, yo no. Pan y vino, pan y vino, pan y vino. Que el Señor me lo revela, bendito Jesús. Que como Juan veo y creo, bendito Jesús. Que como Magdalena tardo unas horas, bendito Jesús. Que como Pedro tardo un tiempo, bendito Jesús. Mirad, Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, muchísimas veces dice, Pedro hizo varios milagros, ¿recordáis? Con Juan, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda, ¿verdad? Después, en el capítulo 9, resucita a una niña, ¿verdad? Cura a un paralítico, a Eneas. Eneas, Jesús el Señor te cura, levántate de tu lecho y camina. Hechos 9. Después, como os digo, resucita a una niña, a Tabita, levántate. Sin embargo, después del capítulo 10, dijo, ostras, cuando Cornelio, que manda bajar a unos centuriones, dice, ostras, ahora me doy cuenta de que Dios no hace distinción entre nadie. Ahora me doy cuenta. O sea, después de muchos días, después de muchos meses, después de quizá años, o sea, la fe es descubrir cada día causas nuevas. Mirad, todo eso. ¿Y por qué todo esto? La fe. ¿Y por qué todo esto? Lo que nosotros, dice el apóstol, lo que nosotros hemos visto, oído, palpado, contemplado, es la vida eterna. Es la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó a ellos. Esto, la vida eterna que se nos manifestó a ellos, os lo comunicamos para que estéis en comunión con nosotros, los apóstoles y nosotros, con el Padre y con el Hijo. Y os escribimos estas cosas para que nuestro gozo, el de ellos y el nuestro, sea completo. Creer por la fe. Amén. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Caminar por la fe. Amén. Padre bueno, por medio del corazón inmaculado de María, ilumina nuestra pobreza. Ilumina, como decía Francisco de Asís, las tinieblas de nuestro corazón. Ven, Espíritu Santo, por medio del corazón inmaculado de María, y ayúdanos a conformarnos con su voluntad. Amén. El Señor esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz miércoles, si Dios lo permite, hasta mañana. La paz. Rezo por todos.